Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega del podcast del Parc Científic de la Universitat de Valencia. Es la bombilla del Livermore y, como ya sabéis, intentamos en el podcast mostraros lo que se cuece, escudriñar la vida del parque. Y de vida, precisamente, sabe mucho nuestro invitado, que es Manuel Porcar. Bienvenido, benvingut pues muchas gracias. A nuestro podcast. Encantado de estar aquí con vosotros. Manuel, hemos preguntado, queremos ser tan modernas, queremos estar pues como la ciencia, ¿no? en la vanguardia, y como yo creo que ahora todo lo impregna la inteligencia artificial. Le hemos preguntado a la inteligencia artificial quién es Manuel Porcar. Anda. Y ahora a ver si, Manuel, te sientes identificado o no. Le hemos pedido una breve biografía. Sabes que a veces alucina la inteligencia artificial. A veces alucina, pero a veces a lo mejor puede estar acertada. Veremos si ha acertado. Manuel Porcar es investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y Dosis Bio, Centro Mixto del CSIC de la Universitat de Valencia, donde lidera investigaciones en microbiología, biotecnología y biología sintética. Es fundador y CEO de Darwin Bioprospecting Excellence, una empresa especializada en la exploración y aplicación de la biodiversidad microbiana para el desarrollo de soluciones biotecnológicas innovadoras. Su trabajo combina ciencia básica y aplicada, con un enfoque especial en la bioprospección, el diseño de microbiomas y el uso sostenible de recursos naturales. Da un poco de miedo porque es bastante exacto, sí. Creo que no hay ningún error de bulto, todo es interpretable, se puede decir de una manera u otra, pero no solamente es exacto, sino que además está bien redactado. Sí. Pues vamos a descubrirte, ¿no? A ver qué otros Manuel Porcar hay en Manuel Porcar, si te parece. Los clones. Bueno, entonces trabajas como investigador, como emprendedor. Hay una palabra que realmente une esos dos contextos, que es la transferencia. Al final es el conocimiento aplicado a soluciones que salen al mercado. ¿Qué es la transferencia? Bueno, vamos a ver. Yo creo que antes de abordar esto, en la universidad o en el ambiente universitario básicamente hay dos perfiles. El que se queda en la universidad y hace una investigación o una docencia de calidad, o el que se pasa a la industria. Y luego algunos tenemos un perfil mixto donde mantenemos un grupo en la universidad y mantenemos o hemos promovido la creación de una empresa para transferir los resultados hacia la sociedad, hacia la industria. Entonces, ¿qué es la transferencia? Pues yo no sé qué definición es la más académica de transferencia. Yo diría que la transferencia es el paso que se hace del conocimiento que genera la universidad, y evidentemente la universidad en eso es reina indiscutible, aunque no la única, para hacer un aprovechamiento de cara a la sociedad. Entonces, quizá en esta definición se eche en falta la industria, o la palabra industria, pero la industria no deja de ser más que un eslabón de esa transferencia. Es decir, una industria lo que hace es cubrir necesidades de la sociedad. Evidentemente las puede haber más o menos superficiales, YouTube, entretenimiento, etcétera. Eso es una necesidad, entre comillas, desde un punto de vista de un modelo capitalista. Pero también hay necesidades muy básicas y muy importantes, como tiene que ser pues, la calidad de la comida que ingerimos, la calidad del agua que bebemos, del aire, la gestión de las comunicaciones. Bueno, la lista es amplísima, ¿no? Entonces, la transferencia es eso, es convertir en algo tangible, en algo patentable, en algo que los ciudadanos disfrutan, utilizan en recursos tecnológicos, el conocimiento que se genera no de manera exclusiva, pero sí de manera muy importante en la universidad. Uh-huh. ¿Ha habido algún cambio de enfoque tanto en la universidad como apuntabas? La industria es todavía, digamos que hay un reto ahí en el otro lado, en la industria, pero ¿crees que estamos asistiendo a un cambio de enfoque en los dos ámbitos, tanto desde la universidad como desde el mercado? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que ha habido una cierta desconfianza recíproca entre la academia y la empresa, que en cierta medida continúa, no nos engañemos, pero también vale la pena resaltar algo que en lo que creo que todo el mundo que estamos a caballo estaremos de acuerdo, y es en que ha mejorado mucho la situación. Es decir, cada vez más se ve con mejor ojos la empresa desde la universidad y la universidad desde la empresa. Y yo creo que es inteligente que así sea, porque es, bueno, como biólogo te diría, es entre la interfase entre biotopos donde hay más diversidad. Es decir, es en el solapamiento entre la
la calidad de investigaciones y de recursos humanos también de la universidad y el punto de vista eminentemente y evidentemente aplicado que tiene la industria, donde salen cosas muy interesantes. No hace falta que todo el mundo sea emprendedor, eso no tiene ningún sentido. No hace falta que todo el mundo se quede en la academia. Pero esa transición que algunos hemos hecho, yo creo que genera cosas muy interesantes. Y cada vez más veo que están cayendo un poco las barreras culturales y los prejuicios de unos frente a otros. La universidad es la universidad y está muy bien que así sea, la empresa es la empresa y está muy bien que así sea. No tienen por qué estar de acuerdo en todo ni colaborar en todo, pero hay un punto de anclaje entre ambos que puede dar lugar a cosas muy interesantes para ambos. Y Manel, ¿en algún momento te has sentido cuestionado como emprendedor dentro de la academia? Porque sí que has mencionado, ¿no?, ciertas reticencias, sobre todo que podemos decir que cada vez forman parte más del pasado, pero ¿en algún momento se te ha cuestionado en tu trayectoria el hecho de haber decidido tomar el camino del emprendimiento? Bueno, un poco sí, sobre todo al principio, pero yo creo que forma parte de una inercia cultural que había en la universidad, de no ver bien la gente que montaba empresas, esa es la verdad. Y claro, si la alternativa a no montar una empresa es ser un profesor excelente y brillante, me parece muy bien, pero no todo el mundo lo es. Con lo cual, yo creo que, dar ese paso hacia la empresa, si se hace bien y das de comer a 20 familias, genera riqueza y encima en una spin-off de la universidad donde todo el mundo se beneficia, yo creo que es positivo. Entonces, sí que lo vi un poco al principio, pero intento no centrarme mucho en eso, sino ir a la mía, ¿no? Que al final es un buen secreto para intentar ser lo más feliz posible y es escuchar a los demás cuando te dicen cosas que puedan tener sentido y no escucharlos en absoluto cuando dicen cosas que no tienen mucho. Entonces, bueno, insisto, si alguien critica a un emprendedor porque es un investigador absolutamente brillante en la universidad, ni siquiera en este caso tendría sentido, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Pero bueno, al menos ahí se podía entender, ¿no? Pero si luego el destino de un investigador, cuando ya se estabiliza, es apolillarse en un departamento, pues pocos consejos de esa persona. Como no hay una trayectoria, no hay un camino igual a otro, no hay una trayectoria igual a otra, en vuestro caso, en el caso de Darwin, sí. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo fue los inicios de constituir una empresa biotecnológica? Pues yo creo que hay una razón bastante personal. Y es decir, yo, como todo el mundo que está en investigación, las carreras hoy en día son larguísimas y cuesta muchísimo estabilizarme. Yo me estabelecé en la universidad con una figura poco habitual, que es el investigador indefinido sin carga docente, es decir, no profesor titular, no funcionario, pero al fin y al cabo estable. Hará de esto más o menos unos 10 años, tenía 40 y pocos. A partir de ahí, bueno, pues es la figura que yo siempre había querido tener, pero es verdad que lo veía como ya está, hasta aquí hemos llegado. Entiendo que para mucha gente eso pueda ser algo, el clímax, digámoslo así, de la carrera, sobre todo la gente que tiene un perfil más docente y que se haya estabilizado como profesor titular. Yo no quería ser profesor titular, me encanta la docencia, pero bueno, también me gustan otras cosas, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues empecé a valorar, justo después de estabilizarme, la posibilidad de montar una empresa, aprovechando que los temas de investigación que yo más conocía eran bastante aplicados, microbiología industrial, al fin y al cabo. En aquella época yo le acababa de dirigir la tesis a la primera persona a la que se la dirigí, que es Cristina Vilanova, actual CEO de la empresa, y para mi sorpresa, pues ella quiso embarcarse conmigo en esta aventura. Hicimos algún curso de formación por parte de la DEIT, muy bien, y claro ejemplo de colaboración público-privada muy bien hecha. Y pues ahí se me abrió un mundo, de decir, ostras, hay otros mundos y están en este, ¿no? Y aprendimos muchísimo. Y de manera un tanto ingenua, porque al fin y al cabo no teníamos ninguna formación más que esa, como empresarios, pues montamos la empresa hace aproximadamente 8 años, finales de 2016 exactamente. 8 años. Sí, y ahí empezó. Ya no es una startup. No es una startup. No es una startup y de hecho yo creo que se abusa del término startup porque mola, tiene una connotación americana, juvenil, ¿no? Bueno, pero una startup es lo que es y es una empresa diseñada para crecer muy rápidamente. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, los primeros años de Darwin yo creo que sí que encajaban muy bien con la definición de startup, quizá los primeros 5 años, pero los últimos 3 somos lo que se conoce como una scale-up, que es decir, una empresa que está en transición
entre una startup, una empresa que crece exponencialmente, y una empresa que tiene un crecimiento más moderado, pero con una facturación más elevada y una estructura más profesionalizada. Ahí estamos, de hecho pilotando actualmente una transición, que es un mundo distinto, perdón, una empresa que yo creo que no se acaba nunca de aprender, donde lo que hacemos es pues intentar profesionalizar las estructuras de Darwin al máximo. Ajá. ¿Cuántas personas trabajáis actualmente en Darwin? Somos 18 personas fijas. Que es una buena cifra. Bueno, es muy relativo. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años que tendría una empresa con 18 personas, me parecería un número inimaginable, ¿no? Sobre todo porque todos los meses cuando le das al botón de la nómina de pagar, pues es una cantidad muy significativa que evidentemente tienes que ganar cada mes, porque si no, no estás haciendo nada. ¿Y esto de dedicaros a la bioprospección, que puede sonar incluso un poco a fetichismo biológico, fetichismo biológico, biotecnológico, que dicen algunos? Bueno, Cristín, esto de bioprospección, ¿qué es la bioprospección? A ver, quiero pensar que en mi caso la empresa corresponde a lo que los japoneses llaman el ikigai, ¿no? Ese estado de felicidad resultante de trabajar en aquello que haces relativamente bien, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te pagan, ¿no? A mí siempre me había gustado la bioprospección y yo creo que hay un componente romántico. Es decir, yo hice la tesis hace ya unos cuantos años y la hice buscando bacterias que tuvieran una capacidad insecticida. Entonces, yo recuerdo cuando cogíamos el Land Rover y nos íbamos a los Pirineos a buscar muestras de tierra de las cuales aislábamos bacterias que luego mataban insectos y se pueden utilizar en control de plagas y en control biológico. Y me parecía muy bonito, y me parecía también ese componente que ahora se ve muchas veces en Discovery Max, ¿no? De la fiebre del oro y tal. Y en realidad, en estos programas juegan con ese sentimiento. Nunca hay grandes lingotes, nunca hay grandes gemas, pero es el easy lo encuentras, lo que te engancha y te hace seguir viendo esas series, ¿no? De calidad moderada, digámoslo así. Pues la bioprospección es también eso, nunca sabes qué te vas a encontrar y bueno, hemos encontrado microorganismos muy interesantes en sitios, recuerdo uno, por ejemplo, que tenemos ahora que funciona muy bien promoviendo el crecimiento de las plantas de manera espectacular y ese lo cogí yo en un paseo en bicicleta delante del Hotel Las Arenas, en Valencia, sabéis que al lado hay una zona muy arenosa y cuando llueve ahí se hace un charco bastante grande. Entonces yo vi que había unos biofilms allí, bueno, total, un charco sin más de agua poco apetecible y tomé una muestra porque casi siempre llevo un tubo en el bolsillo y de ahí aislamos un microorganismo que funciona súper bien. Entonces eso a mí me gusta mucho, esa combinación entre azar absoluto, porque no puedes saber lo que te vas a encontrar, y luego utilidad práctica de algo que ya estamos negociando con grandes empresas para comercializar ese microorganismo, es una cosa que a mí me atrae mucho de la bioprospección. Combinar ciencia con un pequeño toque, ¿por qué no?, de aventura. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué lugares más exóticos o qué anécdota, ¿no?, más pues un poco rarezas, ¿no?, por ese azar que comentas, pero claro, al lado de casa puede estar el microorganismo con mayor potencial, ¿no? O sí, con un potencial espectacular. Claro, en microbiología, a diferencia de zoología o botánica, no hay que viajar muchas veces a junglas exóticas para encontrar microorganismos muy diversos y muy interesantes. De hecho, en el laboratorio académico tenemos muchos trabajos que describen microorganismos de sitios relativamente cercanos. Pueden ser placas solares, pueden ser cafeteras, pueden ser chicles pegados en el suelo, que esto nos ha dado bastante reconocimiento mediático, pero uno de mis favoritos, y no muy conocido, es el microbioma de una máquina de hielo. En el Idosisbio tenemos una máquina de hielo que cada 2x3 se estropeaba. Se estropeaba quiere decir que tú veías un charco que cruzaba todo el pasillo. Y una vez yo me encontré con los de mantenimiento y les dije, bueno, ¿qué pasa con esta máquina? Y me dijeron, es que hay un moco dentro. Y dije, es maravilloso, porque un moco quiere decir biofilm microbiano. Tomamos muestras, era increíble, o sea, había una especie de medusa dentro, un bloque gelatinoso que se había formado en el agua de deshielo de la máquina de hielo, es decir, agua que sale a 4 grados, ¿no? Entonces estamos en un ambiente ya, por el cambio climático, casi tropical, aquí, pasando calor en esta entrevista, pero hay sitios en nuestra sociedad pues que están o mucho más calientes, yo qué sé, el depósito de un coche, o mucho más fríos, como puede ser ese depósito que recogía el agua que se fundía directamente del hielo. Pues ahí aislamos una cantidad brutal de microorganismos, muchos de ellos desconocidos para la ciencia, y que estaban literalmente a 5 metros de mi despacho. Con lo cual, sí, efectivamente, una cosa bonita también es que a veces tenemos la suerte de hacer viajes exóticos para encontrar microorganismos, pero a veces no tienes más que abrir la puerta y andar 3 pasos para encontrarte un hábitat realmente sorprendente.
O sea, que en el propio parque científico. Aquí en el parque, en esta sala, sin ninguna duda, hay microorganismos no descritos y no conocidos por la ciencia. Y eso es muy bonito. Cualquiera que haya visto la película Up de Pixar, es una película maravillosa y juega mucho con eso. En realidad lo que están haciendo, lo que están viendo no es nada tan espectacular, ¿no? Es un lugar recóndito, pero es la imaginación, ¿no? Es decir, ¿qué habrá ahí, ¿no? ¿Qué habrá ahí? En vuestro campo, en vuestro ámbito, habláis mucho de soluciones, ¿no? Soluciones aplicadas. Sí. La verdad que es muy optimista, ¿no? Primero os motiva muchísimo esa ilusión que ahora nos has transmitido en un momento, ¿no? El hecho de descubrir, de esa bioprospección, y después estudiar a los bichos, entre comillas, estudiarlos y comprobar que nos pueden aportar soluciones. Pero ¿no crees que a veces se puede caer un poco también, a lo mejor en un falso optimismo? A lo mejor a veces se abusa mucho de esa palabra solución, solucionador, ¿no? Y a lo mejor también hay limitaciones y hay cuestiones también que todavía nos tendríamos que plantear a la hora de, pues eso, de trabajar con los microorganismos y de su aplicación industrial. Yo creo que el término soluciones no es equivocado porque describe de manera bastante exacta lo que pueden hacer los microorganismos en un caso concreto. Podemos tener microorganismos que maten insectos que son plaga, podemos tener microorganismos que degraden plástico o podemos tener microorganismos que hagan crecer las lechugas, ¿no? Entonces, eso se puede entender como biosoluciones en el campo de la bioremediación, de la agricultura o del campo que sea. Es verdad, y yo soy particularmente escéptico con eso, que no podemos pensar que la ciencia, en este caso es la microbiología, pero podría ser la ingeniería genética, podría ser la inmunología, podría ser la ingeniería incluso, o las diferentes ramas de ingeniería. No debemos nunca pensar que siempre va a haber una solución para los desmanes de nuestra sociedad. Eso es un error, que es una filosofía que yo rechazo totalmente, que es el tecnooptimismo, ¿no? Es decir, no pasa nada, contaminemos, que siempre encontraremos una manera de quitar el plástico, de quitar el CO2, de arreglar los problemas, porque al fin y al cabo, igual que la humanidad, pues somos unos cracks destrozando el planeta, cuando nos ponemos también podemos hacer grandes cosas y solucionarlo. Sí y no. Entonces, mi aproximación ahí es clarísima y es los grandes retos ambientales y de otro tipo del planeta requieren una aproximación fundamentalmente política. Y los científicos simplemente lo que hacemos es ofrecer una herramienta que puede contribuir al cambio, pero solamente contribuir. Entonces, bueno, biosoluciones sí, pero es verdad que esa palabra solución se debe entender como herramienta que contribuye, y de manera muy significativa, a resolver problemas puntuales. Un giro absoluto como el que necesita nuestra sociedad, nuestro planeta, para poder seguir sin extinguirnos durante los próximos siglos, pasa por un cambio de mentalidad y no tanto por un cambio tecnológico. Y ahí es toda la sociedad la que debe ir de la mano, y hoy en día, aunque hay movimientos muy meritorios que, digamos, que reclaman un cambio de modelo, pues no solamente no son mayoritarios, sino que hemos visto que en estos últimos años pues hay una corriente que revierte todos los paradigmas científicos, se los saltan a la torera y empujan el mundo más a este mundo un poco postapocalíptico, con cambio climático, con un exceso de población brutal, una bomba demográfica que hay en África, con unas injusticias sociales galopantes, en fin, así no deberíamos poder seguir. Entonces, resumo todo, los microorganismos pueden ayudar en algunos de estos temas de manera muy significativa, pero es eso, una ayuda. Volviendo a Darwin, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, ¿no? Es España, estamos en España y es verdad que proyectos no, ya una empresa como es Darwin, ¿cómo es posible en un sistema que todavía carece de tantas cosas, un sistema, me refiero, de I+D+I, cómo es posible que podamos hablar de Darwin a pesar de todas las dificultades, a pesar de las limitaciones? Siempre es posible, ¿no?, un camino y un resultado. A ver, yo mentiría si dijera que yo esperaba el éxito de Darwin. O sea, nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos que la empresa estaba funcionando, cuando el famoso Valle de la Muerte, que es el periodo de pérdidas económicas, que se supone que puede durar un par de años, en nuestro caso fue cortísimo, enseguida empezamos a ser rentables. Pero la buena noticia es que no somos ni de lejos los únicos. Es decir, en España hay un ecosistema, por utilizar la palabra que se utiliza en el gremio, emprendedor muy significativo, y en Valencia en particular.
y la parte biotech en particular. O sea, en Valencia tenemos esto, un parque científico, que no es porque estemos aquí, sino que realmente es muy meritorio y tiene una cantidad de empresas muy significativas que hacen cosas disruptivas. Tenemos el BioHub en la Marina, tenemos el parque tecnológico. Estamos en una zona privilegiada de España, que es Paterna, con uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, un aeropuerto literalmente de un tiro de piedra, un número de parques científicos y tecnológicos enorme y un número de empresas enorme, con universidades muy potentes y un tejido empresarial muy potente. El solapamiento de todo esto son las condiciones cuasi idóneas para que las empresas vayan bien. Y es que las empresas van bien. Y eso es un mensaje también para los estudiantes que están acabando carreras como, por ejemplo, biotecnología, biología, farmacia, etcétera. Y es que los estamos esperando, porque hay muchas empresas que crecemos y evidentemente estamos contratando gente. Es decir, yo huiría totalmente del mensaje negativo o deprimente de que España es un sitio muy complicado para emprender, etcétera. Bueno, hay países que se puede montar una empresa más rápido, sí, pero tampoco es tan complicado montarla aquí. Y el hecho de que la puedas montar en 5 minutos tampoco te garantiza que luego vaya a ser un éxito, ¿no? Entonces, insisto, lo bueno de Darwin es que no es un caso aislado, sino que hay un montón de empresas que a los que nos ha ido bien, a los que estamos creciendo y, lo más importante, estamos generando riqueza. Y es verdad, ese ecosistema, como mencionabas y como se dice en el argot, ¿no?, del emprendimiento, de la innovación, hemos asistido a varios éxitos, pero también es cierto que esos éxitos al final han derivado esos éxitos empresariales han derivado en ser comprados por el pez grande, por multinacionales. Sí. Todavía se observa que hay dificultades para que una empresa realmente crezca y sea potente y se convierta también, ¿no?, tenga también esa internacionalización. Esa internacionalización se da poco si no es porque es absorbida o en distintas modalidades, ¿no?, podamos decir, por una empresa más grande y casi siempre de fuera. Sí, es una apreciación interesante. A ver, la internacionalización sucede sí o sí en las empresas locales. O sea, Darwin desde el día 1 empezamos a trabajar con empresas de todo el mundo. O sea, eso sí que lo tenemos nosotros y creo que muchas empresas pequeñas lo tienen también. Pero tu otro comentario que hace referencia al sino, ¿no?, de toda empresa, o sea, básicamente hay dos opciones. O va mal y se extingue, digamos, ¿no?, se hunde la empresa. O si va bien, claro, llega un momento en que sigue creciendo y es verdad que en casi todos los casos acaba siendo comprada. A mí me lo decía nuestro asesor fiscal, bueno, os van a comprar, vais a vender la empresa y tal. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, no tengo ni idea, pero todas las que llevo acaban así, ¿no? Entonces, hay varias razones por eso. Quizá una sea muy simple y es que llega un momento en que la cantidad de trabajo de los fundadores es tal que si llega alguien de fuera y te ofrece una cantidad de dinero superior a la que tú puedes ganar trabajando mucho durante todos los días, dices, ¿qué sentido tiene mantenerse, no? Pero yo creo que aquí, al fin y al cabo, y no creo que yo sea el único que piense así, no es una cuestión de punto de vista personal. Es decir, yo no tengo ningún interés en vender la empresa per se. Pero es verdad que tampoco hay que demonizar las adquisiciones, porque muchas veces que venga una empresa de Pamplona o de Cincinnati, de donde sea, que mantenga tu personal, que haga crecer la empresa y que amplíe totalmente sus horizontes, ¿por qué debería ser malo? Sobre todo si continúa la empresa aquí, quizá formando parte de una red internacional más grande, ¿no? O sea, yo no creo que eso sea un fracaso, al revés, es una modalidad de éxito distinta, y es verdad que es rarísimo las empresas que se generan en un punto geográfico, por ejemplo y acaban creciendo enormemente en ese mismo punto geográfico, sin necesidad de alianzas. Yo creo que eso no es realista, pero no es realista no solamente en Valencia, sino no es realista tampoco en otros sitios. No sé, la colaboración puede estar bien y evidentemente mientras las personas, las de aquí y las que vendrán en el futuro, sigan colaborando, sigan aportando y generando riqueza, no les tenemos miedo a las colaboraciones vía ronda de inversión, cosa que ya hemos hecho nosotros, o vía una posible venta en un futuro, total o parcial. Yo creo que es bueno no obsesionarse, ¿no? Ya veremos lo que viene. Manel, como investigador y como empresario, yo creo que ya has pasado también, ya has evolucionado y yo creo que ya emprendedor, ya creo que eres empresario, ¿no? Eres investigador y empresario. ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos, en el contexto actual? A ver, mirando para adentro, es decir, tanto en mi grupo académico como en la empresa, yo creo que hay un reto que es la gestión de los recursos humanos. Vivimos en un mundo cambiante donde las expectativas de la gente han cambiado.
donde el mundo pospandémico ha habido una demanda brutal de, por ejemplo, teletrabajo. Y yo creo que mis principales preocupaciones hoy en día es combinar los intereses de un laboratorio o de una empresa con el bienestar de los trabajadores. Y muchas veces hay puntos de fricción y es normal que así sea. Yo creo que el teletrabajo es un gran ejemplo de eso. Yo estoy convencido que es mejor no teletrabajar, francamente, desde todos los puntos de vista, porque yo prefiero no teletrabajar, porque la gente rinde más, en mi opinión, sin teletrabajar y porque las interacciones humanas son mejores en persona, ¿no? Hay una pequeña paradoja porque la gente que defiende el teletrabajo absoluto son los primeros que se quejan en tener 200 reuniones al día. Pero claro, si teletrabajas tienes que tener 200 reuniones al día. Entonces, bueno, yo lo veo de manera muy pragmática, ¿no? Yo creo que el teletrabajo está muy bien como una recompensa al trabajador, porque si el trabajador lo pide, es que tiene razón, porque es una necesidad que tiene, ¿no? Entonces, es un ejemplo más, ¿no?, donde hay que ceder a veces y encontrar un punto intermedio entre aquello que te diría un robot, que es, mira, todas las empresas del mundo están retrocediendo porque se están dando cuenta que funciona mejor el presencial. Es verdad. Pero también es verdad que los trabajadores piden otra cosa. Entonces, ese tipo de encaje de bolillos para armonizar lo que es mejor desde el punto de vista empresarial o lo que es mejor desde el punto de vista de productividad en un laboratorio académico convencional y aquello que te piden los trabajadores es una, no diré lucha porque no estoy luchando contra nadie, ¿no?, pero sí que es un quebradero de cabeza continuo, pero bueno, también es un reto y hasta ahora lo hemos ido resolviendo, creo que razonablemente bien. Y como ciudadano, ya el Manuel Porcar, pero sin bata, como ciudadano, ¿qué es también lo que más te ilusiona y más te preocupa? Ambas cosas. Hombre, a mí lo que, como yo decía también, quizás siguiendo el hilo, yo soy una persona ecléctica, yo soy un amante del camino intermedio, ¿no? Entonces, creo que en eso hemos perdido mucho. Yo me quité de Twitter hace un tiempo porque vi que Twitter era blanco o negro y la vida son grises. Entonces, ahora, por ejemplo, las opiniones políticas me cuesta mucho valorarlas y me cuesta mucho alinearme con ninguna. Por ejemplo, hay una crisis de corrupción brutal en el gobierno del PSOE. Bien. Entonces ves que algunos lo critican vehementemente, pero claro, son los mismos que no dicen nada cuando la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se acuesta, literalmente, pero es legítimo porque es su pareja, con alguien que es un defraudador fiscal convicto y confeso. Entonces, a mí me encantaría que hubiera más gente que criticara con igualdad de énfasis una cosa y la otra, porque pienso que estaríamos haciendo un gran bien al sistema y a la dignidad democrática, ¿no? Estaría muy bien que el gobierno de España se replanteara y tomara las decisiones más drásticas que debería tomar, Pedro Sánchez lo sabe, por su parte, que se aplicara el mismo rasero a la Comunidad Autónoma de Madrid y, por supuesto, que se aplicara aquí también, donde tenemos un caso sangrante de falta de ética, porque nuestro presidente no estaba donde tenía que estar, por decirlo finamente, cuando hubo la mayor catástrofe humanitaria que ha habido en la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que más allá de buscar hacer sangre a aquellos que son tus adversarios políticos, deberíamos dar un paso para atrás y decir, bueno, tabula rasa, ¿no? Quiero decir, necesitamos un ejercicio de dignidad democrática por parte de todo el mundo y nos iría mejor a todos. Y no posicionarnos en nuestro perfil de derechas o de izquierdas, eso viene después. Yo creo que hay un perfil posible que es la democracia. Yo soy un demócrata convencido. Y a mí no me preocupa que gane un partido al que yo pueda votar o gane el contrario. De verdad no me preocupa. Me preocupa que los dirigentes no estén a la altura. Entonces, como ciudadanos, si todos hiciéramos esto y nos atrincheráramos menos en colores, pienso que nos iría mejor. Manuel, última pregunta. Esta casi siempre es la primera. Pero a veces es interesante preguntar, en último término, ¿por qué eres científico? ¿Por qué te dedicas a la ciencia? ¿Cómo fue? Es un poco raro en mi caso, porque, bueno, yo soy del modelo antiguo, claro, yo hice IGB y yo hice una cosa un poco rara y es que creo que escogí ciencias porque soy de letras. Entonces, una especie de espíritu de contradicción, dije, voy a hacer esto. Ahora ya no sé si soy de ciencias o de letras, pero bueno, soy catastrófico en matemáticas. Es decir, yo nunca pude hacer cosas que me apasionaban, como por ejemplo la física, porque la parte matemática de la física, que evidentemente es muy exigente y es una carrera preciosa, a mí no me daba para hacer eso, ¿no? Entonces, yo hice ciencia porque creo que cualquier trabajo que yo pueda hacer y que me haga feliz tiene que cumplir un par de requisitos muy simples, y es, digamos, satisfacer mi curiosidad y luego ser creativo.
pero en absoluto soy un talibán de la ciencia. Es decir, yo creo que podría ser perfectamente feliz haciendo un trabajo mucho más artístico, un trabajo de diseño, un trabajo ingenieril, un trabajo de cualquier tipo mientras sea creativo. Si es creativo, es divertido. Y si hay trato con gente, es divertido. La ciencia es tenemos una vida, ¿no? Y bueno, pues yo he acabado aquí. Pero si me reencarnara de nuevo, seguro que no sería científico. Habiendo disfrutado mucho de la ciencia, ¿no? Haría otra cosa. Y si me reencarnara la tercera vez, iría cambiando, seguro. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No sé si quedará como falsa modestia si digo que no me gustaría ser recordado. No tengo ningún interés que me recuerden, no. Mi familia sí, claro. Y al fin y al cabo, una manera de no morirse del todo es que al menos tus hijos y tus nietos te recuerden. Por parte de la comunidad científica o empresarial, pues no me importaría ser olvidado, no hay ningún problema. Y que los jóvenes tengan otros alicientes y tal. No, ser recordado es un poco feo, no sé. Manel Porcar, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por formar parte ya también de la familia de la Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias. A vosotros. Y también a las personas que siguen este podcast, agradecerles también su atención y volveremos muy pronto con una nueva entrega de la Bombilla de Livermore. Muchas gracias.